que vaya rápido. Como ha dicho Elvira, yo soy Alfonso Martínez, llevo la parte técnica aquí en VSM Vitex Abrasivos Ibérica. Somos un fabricante de abrasivos flexibles. La mayoría de vosotros nos conocéis ya. Hay muchas personas de las que he visto apuntadas que ya tratamos, empresas con las que ya tratamos. Hay bastante personal de docencia. Espero que lo que hay en el curso os pueda servir, podáis aprovecharlo de varias maneras. Seguramente va a haber algunas cosas que os interesen mucho más que otras y espero que no se duerma nadie. Voy a intentar hacerlo un poco ameno porque hay cositas que son un poquito más complejas, pero vamos a ir ligeritos. Tenemos 1 hora y tenemos bastante contenido. La primera parte va a ser ver qué es una superficie, qué es la rugosidad y cómo se mide con un perfilómetro de contacto, con un rugosímetro. Son los parámetros más habituales que se están utilizando, cómo se interpretan y cómo son los requerimientos que nos pueden llegar o que nosotros podemos requerir a nuestros proveedores en algún caso. Y después de esto veremos con los abrasivos flexibles, que es a lo que nos dedicamos nosotros, cómo poder influir sobre una superficie para poder conseguir esos parámetros de rugosidad, que en algunos casos no sabemos cómo llegar a ellos, ¿no? Así que, sin más preámbulo, vamos allá. Muchos de los que estamos aquí, los que estáis aquí, trabajáis con superficies, ya sea en recubrimientos, ya sea en tratamientos o en pulidos, lijados, y sabemos que la superficie de un material es la parte más crítica porque está en contacto con el medio. Entonces, toda la vida y el comportamiento de ese material en contacto con el medio va a ser clave su superficie. Y estéticamente, obviamente, el valor añadido que puede dar una superficie estéticamente también es muy, muy importante. Todo esto, pues, por muchos aspectos, ¿no? El principal aspecto visual, en su reflectividad, en su capacidad de comportarse contra otros materiales, la fricción que va a ser determinante para la durabilidad de un material que esté en contacto con otros. También, en función de esa fricción, y va a ser importante el consumo de energía que pueda tener ese material que está en contacto con otro y que necesita una energía para poder friccionar. Las lubricaciones también, la rugosidad superficial es importante para todos los aspectos de lubricación. Adhesión y asepticidad, que es la capacidad de mantener más ahora está muy de moda el tema del COVID, de los materiales de poder ser más asépticos o mantener mejor o peor los virus y todo aquello que nos molesta. Hay dos maneras principales, dos grupos principales para poder medir la superficie de una pieza. La metrología superficial se puede dividir en estos dos grandes grupos, que sería primero y la más complicada, la más tecnológicamente avanzada, sería la metrología 3D no invasiva, que se basa en interferometría o en microscopía óptica. Y para la que, si estuvierais interesados, que ya os digo que no es este el objetivo de este webinar, pero si estuvierais interesados, tenemos aquí en España una empresa puntera en ello que se llama Sensofar, que os invito a que contactéis con ellos si necesitáis cualquier tipo de instrumento más avanzado para analizar zonas superficiales extensas por microscopía, por interferometría. Pero nosotros lo que vamos es a una parte más sencilla entre comillas. Es un instrumento simple, un perfilómetro, un rugosímetro. Pero vamos a ver que tiene algunas cositas que se tienen que entender y que hay mucho desconocimiento y espero que con estos 4 datos que vamos a dar hoy se pueda entender al menos cómo funciona un rugosímetro y ir más allá para poder interpretar esas superficies. Un perfilómetro de contacto
al final es un pequeño aparatito que lo que hace es desplazar un palpador horizontalmente sobre un eje y que con una punta de diamante va registrando las alturas que va encontrando punto a punto, procesa esos datos y luego esos datos procesados nos los muestra de forma normalizada, en forma de RAs, recetas, RQs o con unas fórmulas que veremos, que no tenemos que saber matemáticas para interpretarlas, pero que son normalizadas y son a lo que nos tenemos que basar, ¿no? Todo tiene que estar más o menos de una manera común entre todos. Ya veremos que no se ponen de acuerdo, como en todo hay bastantes normas, pero vamos a intentar que los más comunes se entiendan y se puedan interpretar. Un perfilómetro, a diferencia de la interferometría o la microscopía óptica, únicamente nos va a dar una muestra de una línea, no nos va a dar una zona, una área, ¿vale?, superficial. Y obviamente son instrumentos que son más limitados, ya lo veremos, pero dentro de sus limitaciones tienen una capacidad que nos puede dar mucho más juego del que realmente, al menos es lo que nosotros hemos visto, se está aprovechando con los rugosímetros. Es un instrumento relativamente económico. Puede cualquier empresa que se dedique a analizar superficies puede comprarlo. Portátil, se puede llevar a todos sitios y analizar piezas en tu casa o en casa de tu cliente sin necesidad de llevar todo un trasto o de traer la pieza tú. Es simple. Normalmente con un botón ya te da todo. El tema es interpretarlo. También entrar a esas variaciones de los parámetros, pocos parámetros que tiene, pero algunos que son los que vamos a intentar entender. Pero a cambio tiene una resolución realmente limitada. Ya simplemente si nos fijamos en que la punta de este indentador es un diamante que tiene un diámetro de entre 2,5 micras y 10 micras en función del instrumento, ya vemos que vamos a perder mucha información. Lo importante es que si esa información que perdemos es crítica para nosotros, ya sabemos que tenemos que irnos a un método más avanzado, ¿vale? Pero si no, si con eso tenemos suficiente, y en los casos en que nos ocupa, al menos yo, en los 21 años que llevo, no me he encontrado con necesidades mucho más altas en cuanto a resolución, esto es suficiente. También el muestreo, como hemos dicho, es limitado porque es en 2 dimensiones, un eje X y un eje vertical, que es el que desplaza el palpador. Por lo tanto, como son en 2 dimensiones, no podemos ver áreas, no podemos ver defectos, no podemos ver cosas concretas de una superficie, sino que tenemos que analizar o nos limita a analizar zonas o muestrear una superficie que normalmente tiene que ser homogénea. Para nosotros, los de los abrasivos, las superficies que tratamos normalmente son homogéneas o tienen una dirección. Son superficies direccionales que con medir en 2 dimensiones ya tenemos la información de muestreo. Obviamente siempre va a ser mejor medir una zona, una área y tener esa información de toda el área, pero con esas 2 dimensiones tenemos que conformarnos porque estos instrumentos, te digo, son portátiles y nos ayudan mucho en el análisis de superficies. ¿Qué nos pide un rugosímetro cuando vamos a hacer las lecturas? Normalmente hay rugosímetros muy avanzados o menos avanzados que son muy simplificados, user-friendly, que ya te lo dan todo hecho o se ponen en auto casi todo. Pero bueno, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y estas 6 que veis aquí son principalmente los aspectos que nos vamos a encontrar en todo rugosímetro. Ya os digo que mientras más simple o portátil o pequeñito sea, quizá menos de estas cosas nos va a dejar seleccionar, pero hay algunas que son críticas. Y esto es lo que deberíamos un poco entender, comprender, para que cuando pongamos nuestro rugosímetro allá y analicemos nuestra superficie, podamos saber interpretar. Pues está así o está así, o realmente necesito variar un poco el cut-off, la longitud, el filtro, o ver qué indicador es el más adecuado para eso que yo quiero ver de mi superficie.
Vamos entonces a ver qué es lo que nos muestra un rugosímetro. En algunos casos tienen una pantallita. Yo tengo aquí algunos rugosímetros donde podemos ver que tienen una pantallita donde vemos los resultados. Este otro también tiene una pantallita. O podemos descargarlos en un ordenador y ver este tipo de gráficas como la que tenemos abajo, ¿vale? Pero esto que nos muestra no es una fotografía de la superficie, porque si nos fijamos en la escala, realmente nos está amplificando verticalmente mucho esa superficie, esos datos que interpreta el rugosímetro para que los veamos. No es como es la superficie. En realidad, según la escala o la longitud de onda que estemos analizando, esa impresión o esa gráfica que nos muestra puede estar 25 o 50 o 100 veces comprimida en el eje horizontal para poder ver ese perfil. Por lo que saquémonos un poco de la cabeza que eso que vemos en la pantalla o en el gráfico en el ordenador es la superficie. Tendríamos que estirarla 25, 50 o 100 veces para tener una idea de lo que es la superficie o lo que interpreta el rugosímetro como superficie, que ya hemos visto que solamente por el palpador estamos perdiendo algunos datos. Pero bueno, la interpretación sería esta, ¿eh? Dicho esto, vamos a ver de qué se compone un perfil de rugosidad. Aquí tenemos tres partes del perfil de rugosidad que son las principales. Se ha exagerado, este perfil de rugosidad de la pieza está exagerada para que se puedan ver estas tres partes. Después, en forma de filtros, veremos que las piezas que tenemos no tienen estas tres componentes tan visiblemente diferenciados, pero para entenderlo creo que había que hacerlo así, ¿sí? Son tres partes que son, primero, la forma de la pieza, que es una amplitud, por ejemplo, podría ser un eje o un cilindro, es una forma ondulada. Después, dentro de esa forma, tenemos una ondulación, una posible ondulación, y después una textura, que normalmente ese es el valor de rugosidad que vamos a requerir. La diferencia entre estas tres partes del perfil de rugosidad, vemos que no es más que la longitud de onda o la frecuencia en la que están cada una de ellas. Son una suma de frecuencias. Toda onda es una suma de ondas diferentes, por lo que aquí diferenciamos las tres partes, que son rugosidad en sí, ondulación y forma, separando las longitudes de onda. Hasta una cierta longitud tenemos la rugosidad, a partir de una cierta longitud interpretamos como ondulación y lo que vaya más allá ya es la forma en sí de la pieza. Todo esto tenemos que eliminarlo. ¿Cómo lo elimina el rugosímetro esto? Pues mediante filtros. Estos filtros que veremos que hay en los rugosímetros antiguos, como rugosímetros de esta manera, pues se basaban en resistencias sin condensadores, como las fuentes de alimentación para filtrar la señal, pero normalmente lo que nos vamos a encontrar en los portátiles más comunes son filtros de tipo gaussianos, que a los que les gusta el procesado de imagen, sabéis que si procesamos por un filtro gaussiano, lo que hacemos es reducir ruido. Un filtro gaussiano es una campana de Gauss que lo que hace es cortar las frecuencias más bajas de X y más altas de X y enseñarnos una ventana en la que esas frecuencias o esas longitudes de onda son las que nos va a enseñar el rugosímetro. Para hacer ese filtro es necesario porque a veces no necesitamos, la mayoría de veces necesitamos aislar esa rugosidad o aislar esa ondulación para poder analizarla. Pues mediante los filtros que están indicados en el rugosímetro es con los que vamos a poder hacer esta operación. Y esta parte central que separa la rugosidad de la ondulación, que son los dos factores principales que nos va a leer el rugosímetro, es la longitud de corte, que es el cutoff, ¿vale? El cutoff es lo que nos deja seleccionar, todos los rugosímetros nos dejan seleccionar este cutoff, que es la longitud
de onda a partir de la cual va a suponer que eso es una ondulación o va a suponer que eso es una rugosidad. Y coincide con la longitud de muestreo. Con la longitud de muestreo es la longitud a la que el palpador nos va a enseñar los datos o nos va a muestrear y a decir esto, como máximo hasta aquí, una onda que sea hasta aquí de grande, va a ser rugosidad. Lo que sea mayor que esto va a ser ondulación. Por eso es importante saber qué tipo de superficie tenemos a priori para poder seleccionar un cutoff o una longitud de muestreo correcta, ya que vemos que si nosotros seleccionamos una longitud de muestreo más grande, vamos a ver unos valores diferentes porque nos va a interpretar que la ondulación va a ser parte de la rugosidad. Vamos a verlo ahora. Aparte del cutoff hay el número de muestreos o número de cutoff que normalmente también nos deja seleccionar. Puede ser de 1, 2 o hasta 5, 5 zonas. Longitud de muestreo es 5 veces la longitud de muestreo sería la longitud de evaluación. El palpador hace una evaluación de, por ejemplo, 5 milímetros, pero la longitud de muestreo es de 1 milímetro, por lo que nos va a analizar 5 zonas y el total de esas 5 zonas va a ser la longitud de evaluación. Entre ellas va a hacer la media de los datos y nos va a dar los valores resultantes. Pero es importante saber que tenemos la posibilidad de seleccionar esa longitud de muestreo y decirle si queremos que la haga 1, 2, 3, 4 o 5 veces para hacer medianas y tener una población más estadísticamente fiable de esa superficie. Vemos aquí ¿qué diferencias puede haber cuando cambiamos la longitud de muestreo? Imaginaros que tenemos una superficie donde seleccionamos 0,08 milímetros de longitud máxima a la que va a interpretar como ondulación o que va a interpretar como rugosidad. Y como es muy pequeña, esa superficie, como la longitud de corte es muy pequeña, nos va a enseñar que tiene una ondulación abajo, waviness, un factor de ondulación muy elevado. Si nosotros vemos una ventanita pequeña de esa pieza, la ondulación no la vamos a ver. O sea, la ondulación que hay ahí nos va a decir que tiene un factor muy elevado, ¿vale? Mucha de esa ventanita, todo lo que hay alrededor, nos va a salir como ondulación. Sin embargo, si ampliamos esa longitud y vemos que la ventana, nos alejamos un poco y vemos más superficie, todo eso que interpretábamos antes como ondulación, por lo tanto una rugosidad baja, porque hay un factor de ondulación alto, nos va a entrar ahora a formar parte de nuestra rugosidad, porque lo estamos mirando desde más lejos y todo eso ya nos lo va a interpretar como rugosidad y no como ondulación, por lo que el valor de rugosidad nos va a subir y el valor de ondulación nos va a bajar. Por eso es importante, y de cara a obtener resultados o requerimientos, también es importante saber que si cambiamos la longitud de muestreo, podemos mover los datos un poquito, porque en la mayoría de casos, en el 90% de casos donde existen requerimientos de rugosidad, no se especifica nada más que un valor de rugosidad RA y sin tener en cuenta ni siquiera las longitudes de evaluación y de muestreo. Por lo que vemos que podemos influir simplemente variando esa longitud de muestreo en el valor. Podemos hacerlo bajar si queremos o subir. Seguimos adelante. Hemos visto que la longitud de muestreo es importante. Y aquí vemos ya los datos los valores más comunes que se suelen solicitar, que es el RA y el RQ, que son muy similares, ¿vale? RA es una media aritmética de los picos y los valles, las diferencias de altura entre picos y valles que existen en esa longitud de muestreo. Longitud de muestreo era esa parte pequeña, no las 5 juntas, esa parte pequeña. Las 5 juntas sería la longitud de evaluación,
que sería una mediana de las 5, sería la RA. Esa RA vemos que es una media simple, no tiene más. Entonces, ahora veremos que superficies con RAs iguales pueden ser muy, muy diferentes. La RA por sí sola nos da muy poca información sobre una superficie. Sin embargo, sigue siendo el valor más solicitado en los requerimientos, pero es un valor que realmente nos está aportando muy poca información. La RQ es una hermana mayor de la RA, que es una media igual, pero es cuadrática. Es una media que lo que hace es hacer el cuadrado de los valores y luego la raíz cuadrada de los mismos, de manera que penaliza un poco más los valores que son extremos, una RQ. Una RQ normalmente suele ser un poquito más elevada que una RA, simplemente porque es cuadrática, porque penaliza un poco más los valores extremos. Sería un requerimiento, una RQ, sería un poco más estricto que una RA, pero igual, es una media, no sirve de muy poco por sí sola. Vemos aquí que todas estas ondulaciones que tenemos aquí, por muy diferentes que sean, si las analizáramos con un robusímetro, tienen el mismo valor de RA. Ya vemos que las superficies aquí, en cuanto a lo que decíamos, fricciones, asepticidades, reflectividades, son completamente diferentes estas superficies. Sin embargo, tienen el mismo valor de RA. Con esto simplemente quiero excusar un poco la excusa para que se aprenda un poquito más de los valores de rugosidad y se utilicen otros valores que nos caracterizan mucho mejor la superficie. Y a ello vamos. Así que vamos a ver primero los picos y valles máximos, que son la RZ o la RT. La diferencia entre RZ y RT es que una es en la longitud de muestreo, recordamos, la pequeñita, que no son las 5 que hacemos para hacer la media, por lo que la RZ será el pico máximo sumado al valle máximo. ¿Vale? Será la distancia máxima, la distancia que existe entre la punta del Everest y la parte más baja de la fosa de las Marianas. Esta será la RZ. Si nuestra longitud de muestreo es el mundo entero, entendámonos. Si nuestra longitud de muestreo es más pequeña, pues será el pico máximo que tengamos entre el máximo de esa longitud y el valle máximo. Esto será una RZ. Una RT es como la RZ, pero ya con toda la longitud de evaluación. O sea que una RT sería normalmente mayor siempre que una RZ, excepto si tenemos solamente una longitud de muestreo que es igual que la longitud de evaluación, ¿sí? Las 5 que veíamos antes, si en lugar de seleccionar en el rugosímetro que nos haga 5 zonas, le decimos que la longitud de muestreo es tal y que solo queremos hacer una zona, una lectura, la longitud de muestreo y de evaluación va a ser igual, por lo que RZ y RT van a ser iguales. ¿Vale? Este valor de pico y valle máximo combinado con la rugosidad RA, la media, este ya nos puede dar un poquito más de información sobre esa superficie que sí, que tiene una ondulación que puede ser muy diferente, pero ya nos da información sobre esos máximos que nos pueden afectar según la necesidad que tengamos donde vamos a aplicar esa superficie. Y ya estos valores como la RSK, el sesgo y RKU, kurtosis, que nos dan ya una información bastante más detallada de qué es esa superficie. Para nosotros, los de los abrasivos, que tenemos que trabajar sobre una superficie para mejorar, por ejemplo, sus rugosidades, su RA, ¿sí? El sesgo del perfil o RSK nos es muy útil porque nos está diciendo, fijaros, si tenemos muchos picos o tenemos muchos valles, ¿sí? Estas dos figuras vemos que son un espejo una de otra, ¿vale? Pero en esta tenemos muchos picos y en esta tenemos muchos valles, por lo que esta superficie, si queremos bajar su rugosidad media, su RA, nos va a costar mucho más que esta superficie de arriba, la que tiene un RSK muy positivo.
Espero que sea fácil de entender. Es una medida de concentración, ¿vale? De simetría, la densidad de los puntos. Muchos picos o muchos valles. Va a ser mucho más fácil tratar una superficie con muchos picos porque es poco material el que tendremos que lijar que una superficie con valles. ¿Qué hay que hacer con una superficie con valles? Muchas veces nos preguntan, tengo una rugosidad que no puedo bajar y lo que hace la gente es, pues vamos con un grano más fino, a lijarlo con un grano más fino y sigue sin bajar. Pues si analizamos el sesgo, el RSK, y vemos que es muy negativo, sabemos que esa superficie tiene muchos agujeritos. O sea que no vamos a poder mejorarla con un grano fino. Tenemos que volver atrás en el proceso y pasarles granos bastos, volver a sacar material para volver a dejar esa superficie apta para mejorarse en RA. Similar pasa con la kurtosis. La kurtosis es la concentración, la probabilidad de concentración de los puntos, ¿vale? En este caso estaría muy abajo y aquí muy arriba, en el de la izquierda, ¿vale? Pero es dónde están concentrados los valores, dónde están esos puntos más, donde hay más densidad. Este valor de kurtosis se utiliza mucho en aspectos de fricción, porque necesitamos que estén bastante concentrados, que sean bastante planos y la fricción mejora. Sin embargo, aquí lo importante para mí, y creo que el que más nos ayuda siempre, es el sesgo, el RSK. Y espero que quede claro qué significa RSK y qué nos está diciendo la superficie, porque nos puede ser muy útil de cara a mejorar o empeorar esa superficie. Aquí vemos dos ejemplos de dos superficies que tienen una RA, RQ, RZ, RT. Todos son muy similares. Sin embargo, el valor de sesgo del RSK, vemos que en la superficie de arriba es bastante homogéneo, ¿no? Es similar, los picos y los valles son similares. Por lo que tienen un RSK casi neutro, de 0, menos 0,3. Es un poco más negativo que positivo. Pero en el de abajo, en la superficie de abajo, vemos que, aunque tiene una RA casi igual, realmente esta superficie puede ser muy complicada para mejorar. Mejorar la rugosidad media de esta superficie de arriba, con un 0,83, podríamos mejorarla a un 0,30, un 0,20 fácilmente. Sin embargo, esta superficie de abajo, para llegar a mejorarla, tenemos que trabajar mucho, tenemos que meter ahí chicha y sacar con granos bastos, desbastar la superficie para llegar hasta el fondo de estos valles y eliminar este sesgo negativo. Estos valores vemos que aquí en este ejemplo que tenemos aquí es la misma superficie pero reflejada. Es exactamente lo mismo en RA, en RQ, en RZ, sin embargo, el sesgo es muy diferente. Y lo que nos va a costar mejorar una y otra va a ser muy diferente también. Este valor nos está aportando una información muy importante para tratar esta superficie. Hemos visto más o menos los valores de rugosidad que son más comunes y los que yo creo que nos pueden ayudar también mucho. Y ahora vamos a ver este pequeño esquema de cómo se suelen presentar las especificaciones de rugosidad. Hay bastantes cosas, pero bueno, al final es simple y lo vais a tener vosotros también, o sea, podéis consultarlo en cualquier momento y en algunos casos puede haber cambiado alguna cosa o pueden ser otros valores, pero al final si lo entendemos podemos siempre ir a adaptarnos y ver qué es lo que se está solicitando. Tenemos un valor que es el método de fabricación aquí arriba, en este caso sería lijado, pero puede ser muchos otros métodos de fabricación. El caso del triángulo que nos dice que se requiere que se arranque material y cuánto es el máximo de material que podemos arrancar, mecanizado, permitido. Después nos suelen dar un valor, donde está la A, que nos está especificando en este cuadro de aquí. Nos dice si es un límite superior o inferior.
nos dice qué tipo de filtro, de fase tenemos que seleccionar en nuestro rugosímetro, que normalmente, ya os digo, que como van viniendo los últimos rugosímetros en el mercado, son filtros gaussianos, lo que se está utilizando siempre ya. ¿Qué banda de transmisión? Ahí sí que tenemos que seleccionar ese cutoff que nos permite seleccionar nuestro rugosímetro. ¿Y qué parámetro? Si es la RA, la RQ, la RZ. También nos está diciendo cuántos tramos, hemos visto longitud de evaluación y longitud de onda, ¿vale? Es diferente. ¿Cuántos tramos vamos a tener que seleccionar? 1, 2, 3, 4, 5. A veces solamente está fijado, en algunos rugosímetros que son más simples está fijado ya siempre, pero bueno, a veces se indica y hay que tenerlo en cuenta. ¿Y cuál es la regla de comparación? Si vamos a tener que limitar esto a un máximo, o sea, este valor superior, upper limit, es el máximo, no podemos pasar de ahí, o es una regla de comparación de un 16%, que quiere decir que de cada 6 medidas, solamente una de ellas puede pasar de ese valor que nos está indicando. Y al final el valor límite que es obviamente lo que tenemos que respetar. La orientación de la superficie no nos la indica aquí. Aquí tenemos también los ejemplos de orientación paralela, perpendicular, cruzada, diferente. En fin, todo esto lo tendréis y seguramente si consultáis el manual de instrucciones de vuestro rugosímetro podéis encontrar mucha más información que a veces simplemente con esto. Si todos leyéramos los manuales de instrucciones se ahorraría mucho dinero en todos lados. Pero bueno, sabemos que es complicado. Por último, en cuanto a rugosidades, la metodología correcta es, primero, buscar una alineación que sea transversal a la dirección que estamos interpretando de la raya, si hay un patrón direccional. Si no, obviamente no podemos buscar una alineación transversal. Que el rugosímetro esté bien plano, que esté reposado bien sobre la superficie, no tenga vibraciones ni el instrumento, ni la pieza, ni el soporte donde está la pieza, que esté limpia la superficie, porque ya vemos que estamos tratando con micras, décimas de micra, entonces obviamente la suciedad nos puede afectar. Calibraciones es importante, ¿eh? Si tenemos que llevar a un laboratorio el instrumento puede ser relativamente caro, pero algunas veces hay que calibrarlo para saber que siempre estemos o tenemos unos patrones cuando nos compramos un rugosímetro que tenemos que ir constantemente calibrándolo porque en muchas ocasiones vemos que al ser portátil tiene movimiento y se puede descalibrar fácilmente. Y obviamente es un diamante lo que tenemos en la punta, por lo que hay que mantenerlo muy protegido cuando no estamos usándolo y vigilar que no se golpee ni se rompe, porque es lo más caro del rugosímetro. ¿Sí? Según una conferencia internacional en 2012, encontré que el valor de RA realmente es el que más se solicita cuando ya hemos visto que por sí solo RA nos puede definir muy poco una superficie si no lo combinamos con otros valores. Aquí tenéis un poco de separación de los valores que se suelen solicitar en rugosidades por empresas, ¿vale? El que más el RA y el RZ. Los demás ya van bajando cada vez y en casos ya extremos los valores de densidad como el que hemos visto RSK, que vemos que es muy útil, o en casos de, por ejemplo, de rodamientos, las curvas de Abbott-Firestone que nos dicen la densidad de material, la probabilidad de material que tenemos en una zona de rozamiento. Hasta aquí el tema del rugosímetro. Si tenéis dudas, podéis mandármelas por mail, podéis plantearlas ahora, veremos si se pueden contestar o no. Hay otros valores que quizá pueden ser importantes para vosotros, pero esto es lo que por nuestra experiencia hemos visto que puede ser lo más interesante de conocer y de entender. Vamos a ver ahora cómo con los abrasivos flexibles podemos influir en las superficies para poder
obtener esas rugosidades que necesitamos. Y para ello, pues vamos a analizar estos cinco factores. El primero es la granulometría del abrasivo, la velocidad de corte que lleva ese abrasivo, el avance que lleva la pieza, la presión y el tipo de abrasivo. ¿Cómo vamos de tiempo? Esto, como ya está fuera de lo que es el rugosímetro, vamos a hacerlo un poquito rápido. Todo lo que tengáis que si os interesa alguna parte en concreto, lo podemos tratar posteriormente. A mí me gustaría incidir en el tema de lo que es el abrasivo flexible y los parámetros, pero sé que esta es un webinar para el rugosímetro y la medida de rugosidades, por lo que aquí voy a ir un poquito más ligero, ¿vale? Cualquier cosa o la preguntáis o después la podemos ver. Podéis mandar un email para verla en concreto. Lo primero es la clasificación del grano en cuanto al abrasivo flexible, ¿vale? La granulometría. Y tenemos una gama de granos desde el grano 12 hasta 8000, o sea, granos muy finos. Mientras mayor sea el número, más pequeño es el grano. Esto es porque va al revés. En realidad, esto es un número que nos dice el número de orificios por pulgada que tiene ese tamiz que nos está filtrando ese grano, ¿vale? Entonces, tenemos desde grano vasto hasta súper fino, granos 8000 o con 8000 orificios por pulgada en un tamiz. Imaginaros, realmente son décimas de micra, ¿vale? Y esto es cómo se clasifican los granos. Simplemente son tamices que dejan pasar unos u otros. Voy a ir rapidito aquí porque realmente en alguno de vosotros puede estar interesado, pero ahí tenemos varias slides para ver y puede alargarse un poco. Hay varios estándares, como en todo, para la clasificación de granos. Aquí utilizamos principalmente la cepa, pero entre todos, al final, lo que es común es el diámetro medio de ese grano. Vemos que en diámetros tenemos las micras y que es donde todos confluyen y lo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Cuando estamos seleccionando un tipo de grano. Aquí vemos una pequeña gráfica en la que muchas veces nos consultan ¿qué grano tengo que utilizar para llegar a esta rugosidad? Es muy, muy, muy complicado de poder dar un dato concreto sobre qué tipo de grano, ¿vale? En función del material, en función de la aplicación, la polea, la dureza, la presión que estemos aplicando, vamos a poder obtener rugosidades muy variadas, pero tenemos unas zonas de las que partir. Entonces tenemos unas bases y con esta gráfica que tendréis y la siguiente, que es para granos más finos, aquí vemos hasta grano 320, en la siguiente veremos un poco granos más finos, ¿vale? Podemos tener una guía para conseguir. Aquí vemos el valor en RZ. El valor en RZ en una superficie correcta suele ser más o menos unas 10 veces el valor de RA. Por lo que si RZ aquí es 10, si estamos buscando una RA de 1, sería aquí una RZ de 10, más o menos. Ya os digo que estos son zonas de las que partir si no tenemos ni idea de cómo empezar, ¿sí? Y esto es el grano a utilizar de un abrasivo para poder tener una rugosidad que cumpla con el eje de las horizontal, ¿sí? En granos más finos, a partir de 400, seguimos igual con la curva, ¿vale? Es una zona en la que para rugosidades hasta 0,1 vemos que vamos a necesitar sobre un grano 1000 hasta una décima para RAs de 0,1. Dependiendo del método de tratamiento de esa superficie, ya os digo que podemos estar en esta zona un poquito más abajo, un poquito más arriba también, dependiendo de todos los factores. Pero es una zona en la que podemos partir si necesitamos llegar a una rugosidad concreta y no tenemos ni idea de cómo llegar. La velocidad de corte en abrasivos se mide en metros por segundo, ¿vale? Y es la velocidad a la que la lija se desplaza sobre la pieza. Ya podemos, más o menos, si pensamos en el grano abrasivo desplazándose sobre una pieza, podemos deducir que si vamos más rápido, la medida o el tamaño de la viruta va a ser
más pequeño porque vamos a pasar más rápido por esa superficie. Igualmente, al ir más rápido, también la energía que lleva todo el proceso se disuelve más y lo que vamos a hacer es penetrar ligeramente menos también en esa superficie al ir más rápido, ¿vale? Esto nos diría que estamos sacando menos material al ir más rápido en velocidad de corte. Pero como estamos pasando muchas más veces, porque vamos más rápido, en realidad se compensa, es más, se acentúa, por lo que sí vamos a sacar bastante más material si vamos más rápido. Y la rugosidad, como hemos visto, vamos a penetrar un poco menos y vamos a pasar más veces por lo que vamos a dejar esa superficie más calibrada, más veces por el mismo sitio, mejor labrada, ¿sí? Por lo que si subimos la velocidad de corte, vamos a reducir la rugosidad de un acabado, ¿vale? Cuando estamos trabajando con un abrasivo flexible, con una lija o para todo tipo de abrasivos. Si subimos la velocidad de corte, vamos a reducir la rugosidad, ¿sí? Sin embargo, como estamos subiendo la velocidad de corte, estamos transformando en temperatura mucha más energía, porque pasamos muchas más veces por segundo por esa superficie, generamos más fricción y la temperatura se dispara. Por lo que tenemos que vigilar cuando subimos las velocidades con las temperaturas, según qué tipo de materiales tratemos. Si son térmicamente más o menos estables, pues las temperaturas nos van a marcar los límites de esa velocidad de corte. Porque ya vemos que mientras más velocidad, más comemos y mejor acabamos. O sea que vamos a tope, ¿no? No, cuidado, el límite es la temperatura. Hay muchos fabricantes que han puesto sus velocidades de corte aconsejadas, sobre todo en abrasivo rígido hay mucha información sobre el tema, en flexible no tanta, pero lo que al final podéis consultar las velocidades aconsejadas, pero al final ya os digo que lo que marca el límite es la temperatura, principalmente si no son materiales que sean térmicamente muy delicados, como por ejemplo los titanios, que no se pueden calentar nada porque nos los cargamos, nos limitan la velocidad. La velocidad es, mientras más alta, más vamos a comer y mejor vamos a acabar. Por lo que el límite nos lo va a dar la temperatura, cómo se comporta ese material térmicamente. ¿Vale? Aquí tenemos unas guías más o menos que hemos deducido de las velocidades generales que se aconsejan por ahí y de la experiencia, con 4 grupos por cada tipo de material, que son en función del tipo de aplicación. Si tenemos aplicaciones con alta presión, como pueden ser bandas, poleas duras o zonas de contacto muy puntuales, donde la presión es muy alta puntualmente, lo que es la refrigeración, la temperatura no va a ser tan crítica como si tenemos unas superficies donde estamos rozando mucho más sin un corte frío y vamos a generar una temperatura más alta, como por ejemplo trabajando con banda al aire, con patines de contacto o con bajas presiones, rodeando los materiales o con una banda ancha, una calibradora. Son presiones más bajas que nos van a limitar la velocidad porque la temperatura si no se nos dispararía. Al final ya os digo que velocidad de corte, mientras más alta sea, mejor acabado y más capacidad de corte, excepto con algunos materiales que son térmicamente delicados, muy delicados, ¿sí? Aquí tenemos el resumen. Mayor temperatura, mientras más velocidad de corte, mejor acabado y mayor agresividad. Menor duración, obviamente, del abrasivo. ¿Por qué? Porque pasa más veces por el mismo sitio. Al final, si pasa más veces, se va a gastar antes. Velocidad de avance, el segundo de los factores que vamos a analizar. Al contrario que con la velocidad de corte, la velocidad de avance, cuando la aumentamos, ¿qué pasa? Que el abrasivo pasa menos veces por esa parte, porque el avance está aumentando. La velocidad a la que la pieza pasa sobre el abrasivo es más alta, por lo que pasa menos veces el abrasivo. La rugosidad va a ser más alta, al contrario con la velocidad de corte. Y la temperatura nos va a caer. El avance o el tiempo de exposición al final, porque es el tiempo en el que la pieza está en contacto con el abrasivo, si lo aumentamos, nos va a caer en picado la temperatura. Este es el mejor indicador o
el cambio más efectivo cuando queremos rebajar la temperatura de una pieza que estamos lijando. Si se nos calienta mucho, lo más efectivo y rápido es aumentar el avance o reducir el tiempo de exposición. Y con ello vamos a subir por eso la rugosidad. Si vamos a estar más rato, menos velocidad de avance, más rato sobre la misma superficie, vamos a dejar mejor calibrada esa superficie y la rugosidad va a ser más baja. ¿De acuerdo? Velocidad de corte, velocidad de avance, menor temperatura, obviamente, si vamos más rápido, y también es bueno subir la velocidad de avance por la productividad, pero en algunos casos pues, nos puede no salir a cuenta. Vemos que en el acabado, la velocidad de corte más alta, mejor acabado, y velocidad de avance más baja, mejor acabado. Vamos a por la presión. Esta foto me gusta mucho ponerla, algunos de vosotros ya lo sabéis, el fakir. La presión es la fuerza por la superficie, dividida por la superficie. Si tenemos una superficie muy grande, por mucha fuerza que hagamos, la dividimos, esa fuerza, la suavizamos y el fakir se puede estirar perfectamente. Sin embargo, si hay poca superficie y el fakir se pone de pie, la única superficie de contacto es su planta del pie, el fakir se va a ensartar en el clavo. Bueno, este no porque debe pesar 15 kilos, pero bueno. Fuerza por superficie. La presión nos va a caracterizar el tipo de acabado que tengamos, porque cuando aumentemos la presión vamos a generar que el abrasivo penetre más en ese material hasta un cierto punto. Se puede modificar la presión de muchas maneras. Aquí vemos que mediante una superficie más grande de contacto, lo vemos en estas piezas de la izquierda, si es mayor superficie, con la misma fuerza, la misma presión, vamos a ejercer menos fuerza por grano, por lo que se va a repartir y va a penetrar menos, va a dejar un acabado un poco más fino, ¿sí? Menos capacidad de corte también. ¿Por qué? Porque la superficie es pequeña. Si ponemos una polea blanda en lugar de una polea dura, esta polea, que vamos a ver un poco más en detalle también, se nos va a hacer una huella como un neumático deshinchado que es más amplia. Esa huella más amplia nos va a generar una superficie de contacto muy grande, nos va a dividir la fuerza, ¿de acuerdo? Por lo que menos fuerza por grano, menos capacidad de corte, ¿sí? Más temperatura, más fricción, ahora lo veremos. Y la rugosidad va a ser ligeramente menor, porque como dividimos la fuerza por grano, no penetramos tanto en esa superficie. ¿Vale? Hay varias maneras de poder cambiar la presión en una aplicación. Por el abrasivo, poniendo abrasivos con grano abierto, por ejemplo, cuando oímos este abrasivo es de grano muy cerrado, muy condensado, muy denso, va a repartir mucho la presión entre todos los granos, por lo que cada uno de esos granos va a penetrar poco. Si abrimos el grano, estamos ayudando a ese grano a que penetre más dentro de esa superficie, a que nuestra rugosidad sea más alta y nuestra capacidad de corte también sea más alta. Modificando superficie, vamos a modificar la presión y con ello vamos a poder incidir también sobre la rugosidad. ¿Vale? Aquí lo vemos, mientras más apretemos, un poco el grano va a penetrar un poquito más, hasta un cierto límite, obviamente, el grano no puede penetrar más de lo que tiene, ¿no? Llega un momento en que por mucho que aumentemos presión, lo que vamos a transformarlo es en temperatura, esa energía se va a transformar en temperatura, en calentamiento. Pero en los primeros pasos, sobre todo, en la primera franja, donde tenemos muy poca presión, el aumento de presión sí que nos va a significar un aumento de rugosidad. Bueno. Obviamente la temperatura, mientras más apretemos, más va a subir. Es fácil de entender, supongo. Y vamos a ver ya los tipos de contacto, que son ya como resultados o maneras de poder adaptar esa presión. Hay tres tipos principales de contacto en el abrasivo, que es la banda al aire, la polea o el plato y un patín. Y después veremos un poco las poleas de contacto rápidamente porque estamos ya en tiempo, así que vamos a ir rapidito, ¿vale? Estos son ejemplos de aplicaciones con la banda al aire. ¿Qué ocurre con la banda al aire? Que rodeamos el material, ¿vale? No tenemos algo que apriete contra el material. Al rodear el material estamos
maximizando la superficie de contacto y estamos haciendo una raya larga y poco profunda porque se divide esa presión en todos los granos que hay en contacto. Por lo que una aplicación con banda libre tiene mucha adaptabilidad a piezas que puedan ser perfiladas, tiene un muy buen acabado. ¿Por qué? Porque la presión es poca y no penetra el grano mucho, sino que hace una raya larga que puede ser más homogénea y menos profunda, y es muy versátil, se adapta a muchas superficies. Sin embargo, no tiene agresividad, no tenemos capacidad de corte porque estamos rebajando mucho la presión y la temperatura, obviamente, al ser una superficie más amplia, hay más fricción y puede dispararse también. Patines de contacto. Los patines de contacto, al final, son maneras de poder hacer una superficie con una línea más larga, haciendo una superficie de contacto amplia que nos va a generar igualmente, igual que con la banda al aire, nos va a generar una superficie muy amplia con más temperatura y más fricción, ¿vale? Poca agresividad al dividir la superficie, la fuerza, al dividir la fuerza en todos los granos que están tocando esa superficie, pero tenemos un acabado lineal que es con una raya más larga que puede ser lo que buscamos. Por ejemplo, el hairline del inoxidable son rayas muy largas que se suelen obtener mediante patines que tienen ese acabado lineal y que hacen que el grano arrastre desde un punto hasta el otro. Y planicidad, que en muchos casos esa planicidad es importante para según qué piezas vamos a tratar. Por último, la polea de contacto. La polea de contacto, aquí vemos ejemplos de poleas de contacto. Una polea lo que hace es rodar con el abrasivo y lo presiona contra la pieza en la zona delicado, de manera que la agresividad es mucho más alta. Tiene una parte en el soporte que está apretando contra la zona y la agresividad es más alta. Amortigua y reduce las vibraciones, según sea la dureza de la polea, y lo que hace es darle más agresividad a todo el proceso delicado. Hay muchos tipos de polea y vamos a ver las tres factores principales que las diferencian que afectan a nuestra rugosidad, ¿vale? La superficie y la dureza, principalmente. Una polea que sea blanda nos va a actuar como un neumático deshinchado, ya lo hemos visto, ampliando la zona superficial, la zona en la que toca con la pieza, y reduciendo la presión, ¿no? La fuerza por grano, por lo que el grano va a penetrar menos, va a hacer una raya más larga, menos profunda y un acabado mejor, aparte de que se va a adaptar al perfil de la pieza y va a dejar que tengamos una superficie más homogénea. Una poleadura va a tener una huella mucho más pequeña que nos va a concentrar toda esa fuerza en un punto concreto y va a hacer que la agresividad sea mucho más alta. Aquí vemos tres ejemplos. Las poleas se miden en dureza Shore, porque suelen ser gomas que se miden en esta escala Shore A. Una polea muy blanda nos va a generar una huella muy amplia. Una polea muy dura, una huella muy pequeña. Presión, fuerza por superficie. Menos superficie, más presión, ¿sí? Y aquí vemos el gráfico. Según la dureza de la polea vamos a tener, obviamente si es más dura, la zona de contacto es más pequeña, por lo que la temperatura va a bajar. Y la rugosidad, como la zona de contacto es más pequeña, va a tener más presión, va a clavar más, va a hacer un surco más profundo y la rugosidad nos va a subir. Según sea la dureza de la polea, a más dura, más rugosidad y menos temperatura. A más blanda, menos rugosidad. ¿Vale? En cuanto al dentado, el dentado de la polea nos hace como si fuera un martilleo. En poleas que son dentadas, hay poleas que son lisas y dentadas, ¿sí? En las poleas dentadas, este dentado nos está provocando lo que decíamos de una polea dura, que lo que está es concentrando la superficie, concentrando en una superficie pequeña toda la presión, pues un dentado esto lo maximiza porque esa punta del diente nos está concentrando todavía más esa presión en un punto concreto, por lo que un dentado nos puede maximizar la capacidad de corte de un abrasivo, pero también subir mucho la rugosidad. Por lo que vamos a hacer acabados con una polea que no sea dentada y hacer desbastes con una polea que sea dentada porque tiene mucho más capacidad de corte.
Aquí vemos igualmente el gráfico, baja la temperatura según sea el diente porque la superficie es más pequeña, hay menos fricción, hay un corte más frío y sube la rugosidad porque penetramos más. Poleas blandas, menor presión, poco rebaje. Poleas duras, más presión, mayor agresividad y poca adaptación a la pieza, pero con granos vastos son para grandes rebajes de material. Y poleas lisas o ranuradas, lo mismo. Para las poleas lisas tenemos superficies más amplias de contacto, menos presión, acabados más finos. Poleas ranuradas, acabados más vastos. Y finalmente, en cuanto a tipos de abrasivo, aquí es donde lo vamos a dejar porque esto es a lo que nos dedicamos. Los tipos de abrasivos, hay más de 350 series diferentes de diamante, CBN, superabrasivos, cerámicos, circonios, óxidos de aluminio y carburos de silicio, tejidos no tejidos. Todos estos, cada uno tiene sus características y sus capacidades y os invitamos a que si tenéis dudas sobre vuestro proceso o creéis que podéis mejorarlo con abrasivo flexible, estamos aquí para poder ayudaros y elegir entre todos estos productos disponibles de VSM para que podáis tener la mejor de las soluciones. Muchas aplicaciones diferentes, muchos formatos diferentes y ojalá pudiera explicaros todo esto, pero seguro que estáis ya un poco ya al límite y estamos ya 6 minutos sobre el tiempo, así que con esto vamos a dejarlo aquí. Ya os digo que cualquier cosa relacionada con abrasivos o con rugosidades podéis contactarnos directamente. Vamos a ver cuántas preguntas hay, si hay muchas cosas para responder o no. Pero si no quedan respondidas, vamos a enviaros también mails para poder responderlas. No vamos a dejar ninguna sin respuesta. Y si no la sabemos, la buscaremos entre todos. Así que, conclusiones. Ya vemos que un rugosímetro puede servir muy bien para muchas cosas si sabemos utilizarlo correctamente, pero si no, no sirve casi para nada. Y que mediante el uso de abrasivos flexibles, que es a lo que nos dedicamos aquí, con lo que nos ganamos la vida en VSM, podemos adecuar las rugosidades de muchas formas diferentes sin tener que hacer cambios especiales en los procesos. Espero que no os hayáis dormido muchos y que os pueda servir algunas de las cosas que hemos estado diciendo. Para ampliar, ya os digo que nos podemos poner en contacto. Y vamos a pasar ahora Elvira, si no me equivoco, creo que ahora pasábamos la encuesta y sí. Paso también a las preguntas, porque la encuesta creo que son 3 preguntas rápidas. Solo 3. Y no sé cuántas preguntas hay. Si hay 3. 3 preguntas. Sí. Vale, pues podemos hacer las respuestas. No, preguntas para ti, no lo sé, esto lo sabe Robert. Vale. Pues mira, lo has clavado. Hay 3 preguntas, exactamente. Oh, genial. Eso, 3 preguntas está muy bien. Pues, vale, primero, ¿es que lo he explicado muy bien o porque os habéis dormido todo? Primero paso la encuesta, ¿vale? Muy bien. No tenéis que darle a enviar, creo que tenéis que seleccionar las respuestas y una vez seleccionadas las respuestas, darle a enviar, ¿vale? Esperaremos un par de minutos o hasta que veamos que la mayoría está contestado y pasaremos a las preguntas, ¿vale? Ya sé que hemos ido un poquito rápido, había bastante tema, sobre todo en la parte final que he acelerado porque se trataba de hablar de rugosidades y del rugosímetro más que de abrasivos. He visto que hay bastante docente también. Si tenéis interés en llevar este webinar o relacionados a vuestros centros, podéis consultar y seguro que ya lo estamos haciendo con varios centros. Se puede encontrar la manera, seguro.
¿Tú vas viendo, Elvira, cómo Sí, si se van contestando? estamos casi al 80%. Si no se Muy bien. mueve, sí, si en breves minutos no hay cambios, lo cierro ya. Vale. ¿Cuántas personas somos ahora en línea? Ahora somos 37, perdón. Vale. Hemos tenido alguna deserción, ¿eh? Sí, Sí, espero que pocas. Bueno, no, pocas, 35 es lo pocas. que has dicho al iniciar, o sea que... Bueno, es posible que cuando hemos acabado la parte de rugosidades con los abrasivos haya alguien que quizá no le pueda no interesarle la parte de los Vale. abrasivos. Cerramos ya la encuesta, ¿vale? Gracias a todos. Robert, si quieres... Bueno, ha entrado alguna pregunta más. Tenemos 4 preguntas. ¿Vale, Alfonso? Muy bien. Alexandre Samper nos pregunta por el parámetro R sub MR en porcentaje. Es decir, en algunas aplicaciones se emplea el parámetro R sub MR porcentaje, tasa de material, para validar la calidad superficial. ¿Puede estar relacionado este parámetro que mencionas de RSK? Gracias. Sí, Entiendo que la pregunta es si hay una relación entre el R sub MR y el RSK. Sí, el material ratio o el RMR son datos que se refieren a la densidad de probabilidades de encontrar los puntos en una altura determinada. Por eso RSK y la kurtosis son datos de probabilidad de densidad. Eso es el RMR, lo que normalmente se suele utilizar para temas de fricción. Si es, ¿qué probabilidad hay de que los picos estén muy separados de la zona media o no? ¿Qué porcentaje? ¿Dónde está concentrado esos valores? Por lo que sí, los valores de probabilidad de densidad como RSK y la kurtosis sí tienen que ver con el material ratio. ¿Sí? O el Abbott-Firestone también. Son al final valores que nos están diciendo qué probabilidad tenemos de encontrar una línea que sea lo más lisa posible y los puntos no están muy separados de esa zona media. Vale. Luego Sergi nos pregunta si la Rmax corresponde a RZ o a RT. Según donde lo puedas mirar. R máxima normalmente es la rugosidad desde arriba del punto más alto hasta abajo del punto más bajo. Por lo que es la RZ, la R max es la mayor de las profundidades. O sea, el punto más bajo de todos es la rugosidad máxima que encontramos abajo. Si medimos desde arriba, es igual a R el pico más el valle. ¿Vale? Si el RT sería el pico más alto de toda la longitud de muestreo más el pico más bajo. Y en la R max tenemos el valor total, ¿no? La suma total de eso, o sea, es el valor límite. Vale. Y vamos con las 2 últimas. Que Gemma Moreno pregunta si nos piden RA o RZ, ¿a qué valores ideales de cutoff deberíamos trabajar? ¿Hay algún valor estándar si no te dicen nada? En función de la superficie que tengamos. Tenemos algunas tablas por ahí, podemos buscarlas luego, que en función de la rugosidad que esperemos, podemos partir de unos valores de cutoff, ¿vale? Pero yo os diría, si la ondulación de esa pieza o el proceso que viene al hacer esa superficie, sabemos que no tiene una ondulación excesiva, queremos interpretar toda su rugosidad como rugosidad, vamos a coger un cutoff grande y el valor va a ser más alto, obviamente, porque nos va a considerar la ondulación que tengamos como rugosidad. Si queremos bajar ese valor, vamos a hacer la ventana más pequeña. O sea, ¿cómo de grande es la ventana que tú quieres mirar en esa superficie?
¿vale? Dependiendo de, por ejemplo, el grano con el que hayas lijado, si es un grano vasto, no puedes poner un cutoff muy corto porque ya los mismos surcos del grano ya son casi ondulación, ya te los interpretaría con ondulación. Por lo que vamos a ver, si no tiene mucha ondulación o si no nos importa realmente o queremos tenerla en cuenta, vamos a hacer un cutoff grande. Lo importante quizá puede ser hacer medidas diferentes y ver cómo de diferente es el valor cuando hacemos un cutoff pequeño y un cutoff grande. Si son realmente muy diferentes los valores, significa que tenemos un factor de ondulación que es importante y que tenemos que tener en cuenta, porque a lo mejor no estamos afectando lo que queremos afectar con el proceso que estamos haciendo. Pero yo os digo, hay algunas tablas que dicen cómo partir. Podemos, lo apunto y si acaso te las mando por email, las puedes encontrar. Tablas de cutoff según rugosidad esperada. ¿Vale? Y por último, ¿sí? Alfons Inma Faches de Tecnocrom nos pregunta ¿en qué influye el rango al medir una rugosidad? En el rugosímetro que ellos tienen les indica 3 tipos de rango. 10, 100 y 200 micras. El rango, al final, como en un voltímetro o un amperímetro, lo que nos dice es que yo voy a medir 200 y en 200 voy a tener 100 puntos. Eso significa que por cada 2 micras voy a tener un punto. Tiene una resolución. 200 tiene una resolución y 20 tiene 10 veces más resolución. Por lo que si yo sé que la rugosidad no me va a pasar de 10, yo voy a poner 20 por curarme en salud, porque si no me va a decir que me paso. ¿Vale? Al final, en este rugosímetro te deja seleccionar. En algunos rugosímetros ya es siempre automático, pero lo importante es, si tú tienes un valor de 10, pon no menos del doble de rango, ¿vale? Pero no más, porque entonces estás perdiendo resolución. Espero haber contestado. Supongo que sí. No dicen nada, así que entiendo que sí. Pues estas son todas las preguntas que teníamos, Alfons. Muy bien. Así que os devolvemos con Elvira Sí, y aquí yo me estoy. retiro. Gracias, Bueno, Robert. Pues por mi parte también, Elvira, ¿ya estamos? gracias a todos. Perfecto, muchas gracias por asistir, muchas gracias a vosotros por ayudarnos a presentar este tema tan interesante y recordarles a todos que enviaremos la presentación por email o quizás la colgaremos en la web, ¿no, Alfons? Sí, seguramente la colgaremos o mandaremos el email con el link, ya veremos, pero bueno, la tendréis disponible. Perfecto. Y si no, en la revista de octubre consultáis la web de AIAS y la encontraréis allí también. ¿Vale? Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Adiós, buenas tardes. Gracias a todos. Hasta luego.